Vale. Ahora vamos a mirar a hacer integrales dobles. Lo vamos a hacer primero en cartesianas. Y luego la novedad será hacer un cambio de variable y hacerlas, por ejemplo, en polares, ¿vale? Vale, lo primero de todo, ¿cuál es el significado de una integral doble? Bueno, repasemos brevemente lo que era integrar en una variable. Vamos a poner integración en R, en los reales. Si te acuerdas, vamos a poner aquí suma de Riemann. Básicamente, tenemos una función, ¿vale? Esta función, supongamos que está delimitada en un intervalo, pongamos a B. Entonces, el concepto de integral, según Riemann, era lo siguiente, es decir, yo aquí tengo la función f depende de x, ¿vale? Entonces, lo que nuestro objetivo es decir, vale, para nosotros, ¿qué es la integral? Bueno, pues el concepto era el siguiente, era que decíamos, vale, vamos a coger este intervalo y vamos a hacer una partición, vamos a partir este intervalo en n partes, ¿vale? Partición n partes. Y esta partición, aquí por ejemplo tengo este rectángulo aquí, que sería una de esas partes. Esto podemos llamarle, pongamos xy, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es decir, vale, pues este rectángulo tiene grosor, pongamos incremento de x, y tiene altura f de xy. Entonces, representa que este producto me da el área de este rectángulo de aquí. Pues bien, si yo cojo este producto y hago la suma desde el primer rectángulo hasta el rectángulo número n, esto es lo que se conoce como y hago el límite cuando este grosor tiende a 0, lo que obtengo aquí, fíjate que tengo, a medida que voy cogiendo rectángulos, tengo cada vez más rectángulos, pero el grosor de ellos, si voy dividiendo, se hace cada vez más pequeño. Es decir, tengo cada vez más términos, pero el grosor es cada vez más pequeño. Entonces, esta suma tiende a un límite, y este límite es lo que nosotros llamamos integral, que es exactamente igual al área bajo f de x. ¿Vale? Ahí has puesto el límite del sumatorio desde n hasta y. Desde igual a 1 hasta n, ¿vale? F de x que sería la altura, incremento de x la base, y lo que hago básicamente es voy sumando todos estos productos, y a medida que voy haciendo cada vez más divisiones, representa que este grosor cada vez se hace más pequeño. Entonces, el límite cuando este grosor tiende a 0 de esta suma es lo que se conoce como la integral de Riemann, suma de Riemann, y me da directamente el área total que hay bajo esa función, ¿vale? Pues esto es lo que hacemos. Esto es básicamente cuando queremos calcular el área que hay bajo una función, hacemos una integral, en este caso, de una función de una variable, ¿vale? La pregunta que nos hacemos ahora, o queremos hacernos ahora, es ¿cómo extendemos este concepto cuando la función tiene más de una variable? Así que
siguiendo la misma idea, ¿cómo es la integración NRM? Vale, ahora fíjate que directamente yo voy a coger, supongamos que tengo una función de dos variables, y yo tengo eje X, eje Y, ¿vale? Aquí tengo mi función y imagínate que de la misma forma que yo he definido antes en los reales un intervalo donde la X iba de A hasta B, ahora imagínate que aquí voy a definir más que un segmento, voy a definir un recinto. Es decir, supongamos que la X va desde A hasta B y la Y va de C a D. Si yo dibujo esto de aquí básicamente sería este recinto de aquí. Esto vamos a llamarle R. Este es un recinto, ¿vale? Este recinto, si te fijas, si yo lo proyecto hacia arriba, me dará aquí una región. Dicho de otra forma, este recinto secciona a la función y me quedaría este trozo de superficie. Pues bien, la pregunta que nos hacemos ahora es la siguiente. ¿Qué significado tiene la integral doble, por ejemplo? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, básicamente, es lo que hemos hecho antes, pero vamos a hacer particiones en el eje X y en el eje Y. Tenemos particiones en el eje X y en el eje Y. Entonces podemos decir, por ejemplo, imagínate por ejemplo, que yo cojo aquí, cojo una partición en el eje X, ¿vale? Fíjate aquí, esto sería el incremento de X, ¿vale? Y esto lo hago para una cierta y concreta, ¿eh? Sería esta parte de aquí, ¿no? Entonces, esta parte de aquí, si le damos hacia arriba, lo que observo es que para una y fija, la X va a oscilar desde A hasta B, ¿vale? Por lo tanto, lo que voy a tener aquí, para que nos entendamos, es toda una placa, ¿verdad? Y de esta placa cojo yo solo un pequeño rectángulo. Entonces, para esta y concreta, esta y fija, toda esta área de aquí, fíjate que va a depender de la Y que estoy yo cogiendo. Es decir, que esto puedo decir que el área que hay, esta área de esta rebanada, de esta placa, es un área que va a depender exclusivamente de Y. ¿Vale? Entonces, por una parte tengo que yo voy a tener esta área que depende de Y será la integral de la función xy multiplicado por dx. Es decir, en resumen, lo que voy a hacer es, primero voy a integrar, por ejemplo, respecto de x, manteniendo la y fija, ¿vale? Una vez hecho esta integral, que esto estaría entre a y b, como, fíjate mi función, como digo que y es constante, esta expresión, al evaluar solo la x, voy a seguir arrastrando la y, por lo tanto, esta integral va a depender de y, ¿vale? Es decir, va a depender exactamente del punto de y donde yo estoy fijando esa rebanada. Pues bien,
Una vez yo he hecho esta integral, de aquí, si ahora cojo un grosor, o sea, cojo otro valor de y, si te fijas, si a esta área le doy una cierta longitud o profundidad, ya lo que obtengo es un volumen. Es decir, el volumen de esta función que hay justo debajo de este recinto es la integral de a como función de y multiplicado por diferencial de y desde c hasta d. Entonces, si ahora cojo la definición de a y la coloco aquí, aparece lo que nosotros llamamos una integral doble, que es finalmente esto de aquí, de x de y. En resumen, ¿qué es la integral doble? Una interpretación geométrica de la integral doble es directamente calcular el volumen que hay bajo la función, en este caso x. O podemos interpretarlo de otra forma. Yo tengo dx de y, que esto es un elemento, esto es una longitud, otra longitud, longitud por longitud es área, área por altura me da el volumen. ¿Vale? Así que el procedimiento que yo voy a hacer es el siguiente. Voy a integrar primero la función respecto de x manteniendo la y constante, y una vez hecho esta integral y la he evaluado, en este caso entre a y b, una vez ya lo tengo, luego integro respecto de y y evalúo entre c y d. Volumen volumen, sí, es el volumen bajo que hay bajo f de x en el recinto R, ¿vale? Entonces, de integrales dobles nos podemos encontrar de varios, digamos, con diferentes tipos de recintos, pero podríamos separar, digamos, de dos tipos. El primero es cuando el recinto es rectangular, que sería el caso que estamos definiendo ahora. O sea, esto que acabamos de decir ahora, por ejemplo, este recinto, esto es cierto si el recinto es recinto rectangular. ¿Vale? Recinto rectangular. Pero en muchos casos podría ser, por ejemplo, el recinto puede tener una forma un poquito más general, ¿vale? Vale, voy a hacer un ejemplo así muy rápido. ¿Puedes explicar Dime. la integral del área? Me ha quedado clara, pero cuando has pasado al volumen, allí en el gráfico, la representación. Mira, si te fijas, la primera rebanada, ¿verdad? Hemos dicho que es el área, ¿verdad? ¿Y por qué es el área? Porque tenemos, fíjate, la altura, que sería directamente la expresión de la función, ¿sí? Y el de x, el grosor, sería este lado de aquí. Lo voy a poner, lo pongo por ejemplo con colores. Esto es de x, ¿no? O sea, esto sería el intervalo de la x, ¿no? Esto sería altura y lado, ¿verdad? Base por altura me da el área, así que esta parte de aquí... Pero eso no es de x, te lo has dibujado todo, ¿no? En verdad es un diferencial de y. Sí, en realidad, por así decirlo, si ese de x lo alargamos a todo el intervalo, sería el área de esa placa sería incremento de x por altura.
lado por lado. ¿Vale? Pero sí, obviamente, si hablamos de incremento de x, yo definiría solo esto. Ahí va, sí. Todo esto de aquí. Sí, eso sí. ¿Vale? Esto, claro, esto es un elemento de área. Y es elemento de área porque digamos, es una partición, es una parte, ¿no? Y eso que has dibujado en azul es la primera integral, ¿no? Exacto. Esto de aquí, esta primera, digamos, este primer rectángulo que acabo de poner aquí sería esta primera área. El azul. Exacto. Es que antes parecía que lo habéis hecho de todo. Bueno, a ver. En realidad, si yo te pongo, o sea, para ser más exactos, esto de aquí no es toda esta área, no. Esto de aquí sería un elemento de área. De la misma forma que estamos diciendo que de toda, por eso te digo que lo que te he puesto aquí inicialmente está bien, porque es toda el área de la placa, toda la placa. ¿Qué diferencia hay entre un elemento y el elemento total? El elemento total es la suma de todos esos pequeños fragmentos. En este caso de aquí, digamos, este rectángulo que te acabo de dibujar es el que te he dibujado al principio, ¿no? Cuando he hablado, ¿verdad? Que te he dicho la función. Este es este. Pero claro, no es toda mi área. Toda mi área sería de aquí hasta aquí. Sería todo esto. Toda la placa. ¿Vale? O sea, para que te hagas una idea, ¿no? Visto aquí, esto es diferencial de área en Y. Esto, sin la integral, es el elemento de área. Un elemento de X, por la función me da un elemento de área. Ahora, cuando yo cojo y ya lo integro todo, esto se convierte en toda el área. ¿Vale? De ahí la importancia, elemento, área total. Y ahí tienes el área. Esa para el volumen. Claro, ahora, fíjate que ahora ya representa que he integrado en toda la región de X, ¿verdad? Así que lo que tengo yo ahora es todo esto. Bueno, la región de A a B. Exacto. Y ahora tengo esto. Entonces, se observa bien, sería la cara que está más a la izquierda, ¿no? O sea, tengo esta cara y luego tengo esta otra cara, ¿correcto? Yo he calculado toda esta área de aquí, todo esto. Todo. ¿Sí? Vale, pues ahora, si tengo el área y ahora le doy, y ahora cojo un elemento, fíjate, cojo esto de aquí, es un elemento. Esto de aquí es un elemento de Y. ¿Sí? Con lo cual, esto de aquí, toda esta área por este elemento, ¿qué me da? Un elemento de volumen, pero un diferencial de volumen. O sea, todo esto, lo que sería todo, no sé si me sigues, todo esto es un elemento de volumen. O sea, todo esto, elemento de volumen. Y es elemento de volumen porque mi va desde aquí hasta aquí. Y yo he cogido solo una, digamos, como si fuera una especie de rebanada, ¿sabes? Una rebanada con un cierto grosor. Es difícil representar. Sí, aquí por eso los colores tienen esa importancia, le da ese plus. O bueno, tener un buen proyector. Entonces, todo esto está fundamentado en el hecho de que es lo que se conoce como el principio. Lo que estamos haciendo es aplicar un principio que se llama el principio de Cavalieri, que me dice que si yo quiero,
Básicamente, si yo quiero calcular el volumen, lo que voy a hacer es calcular las diferentes áreas. Y si voy sumando todas, voy poniendo capa de área, capa, área, 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 al final es que me da un grosor y me da el volumen, ¿sabes? Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora es describir este elemento de volumen. Si ahora este elemento de volumen lo voy ampliando desde C hasta D, me da directamente todo el volumen que hay bajo esta función, en esa región. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué sería el elemento de volumen? El elemento de volumen sería, para que me entiendas, sería todo esto. ¿Me sigues? Sin esta integral, ¿eh? O sea, sin llegar a este sumatorio. Elemento de área, área total, elemento de volumen, volumen total. ¿Me sigues? Pues me ha quedado chulo el dibujo, ¿eh? Yo no confío mucho en mis dotes artísticas, me ha quedado bastante chulo, ¿eh? Vale. No sean circulares. Ahí está. Como era lo que tú dices como el ojo de Mordor, ¿no? Vale. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a mirar de integrar en diferentes recintos. En un recinto rectangular y en un recinto un poquito más general. ¿Vale? Es lo que se dice el dominio de integración. El dominio de integración, en este caso de aquí, el dominio de integración es esto. Sería AB por CD. Dominio de integración es decir, vale, la X va de AB y la Y va de C a D. Y es decir directamente que X oscila entre A y B y la Y oscila entre C y D. Para mí el dominio de integración es la parte más importante la parte más importante, porque El resto mecánico. sí, el resto es saber integrar, pero encontrar el dominio es lo más importante, ¿vale? Pues bien, muy rápido, pongamos un ejemplo cuando el recinto es rectangular. Borro, ¿eh? ¿Está bien? Me he quedado de puta madre por eso, ¿eh? Me hubiera dejado el dibujo ahí. Vale, imagínate por ejemplo que tenemos esta integral doble en un recinto R y el recinto está formado por ejemplo por el rectángulo, pongamos 0, 1 y 3, y pongamos 3, 5. ¿Vale? Para que nos entendamos, dibujemos este recinto para saber exactamente qué es lo que estamos haciendo. Ahora ya no vamos a hacer la representación en 3 dimensiones, ya directamente voy a dibujar el recinto y luego me voy a imaginar que la función le da profundidad, ¿vale? El recinto es un recinto rectangular. La X va de 0 a 1, así que la X va de aquí a aquí. Y la Y va de 3 a 5. Vamos a poner aquí de 3. Bueno, esto no está a escala ni de coña. Déjame que ponga aquí. Vale, 0 a 2. De 0 a 2. Pues mi recinto es esto de aquí. Eso es mi recinto. Esto es R. De 0 a 1 y de 0 a 2. ¿Vale? Pues bien, ¿qué sería? Fíjate, ¿qué sería XY? X por Y sería esto. Imagínate la función aquí, ¿vale? Ese es el recinto, así que lo que yo quiero calcular es el volumen que hay justo bajo la función, ¿sí? Vale, entonces, anota ahí, esto que voy a decir es importante. Cuando el recinto es rectangular,
cuando el recinto es rectangular, los límites, fíjate que aquí, los límites de integración de la x y de la y ya directamente vienen dados por estos valores numéricos. Cuando el recinto es rectangular, puedo hacer este integral doble de varias formas. La primera es, como hemos dado la explicación inicial, voy a poner primera forma. La primera es, fíjate, integramos primero respecto de x y luego integramos lo que me quede, integramos respecto de y. Vamos a hacerlo así para que vea realmente que lo que nos va a quedar hacer la primera integral va a ser un área que solo va a depender de y. Fíjate, si hago la primera integral respecto de x, quiere decir que la y es constante. Así que mi primera integral, bueno, primero lo voy a marcar, esto la y va de 0 a 2 y la x irá de 0 a 1. Fíjate que se ponen, ¿ves? El primer diferencial, pongo los límites con el primer diferencial. El segundo con el segundo. La y va de 0 a 2, la segunda integral, la x va de 0 a 1. ¿Vale? Estoy presentando aquí a los personajes. Y ahora voy a integrar. Como voy a integrar respecto de x, la y es una constante, así que la y sale fuera de la primera integral. Y voy a integrar directamente x, o sea, esto es. Y la integral de x es x al cuadrado entre 2. Y ahora esto lo voy a evaluar entre 0 y 1. Fíjate, y luego esto entre 0 y 2. Esto es lo que te explicaba antes. Cuando yo hago esta integral, la x es la que voy a evaluar, pero la y la estoy arrastrando. Luego, esto es mi área que dependía de y, que es lo que habíamos dicho al principio. ¿Vale? Por lo tanto, evalúo primero, esto me queda y la x la evalúo, cambio por 1 y luego por el 0. 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado. ¿Vale? Voy arrastrando la y, la arrastro y ahora es la x la que evalúo. De 0 a 1. Esto me quedará 1. Esto me queda 0 a 2. Esto me queda y dividido entre 2. Esto me queda tal cual. Y ahora integro, ¿ves esto? ¿Ves? Esto era aquella área y famosa que hemos dicho antes. Depende de y. Y ahora voy a integrar esto respecto de y, que esto es 1 medio y al cuadrado entre 2. Esto evaluado entre 0 y 2. Esto me va a quedar y al cuadrado entre 4, entre 0 y 2, y ahora ya sustituyo. 2 al cuadrado, 4 entre 4 me quedará 1. Respuesta 1. Si ahora aquí le podemos poner unidades de volumen, sería U, 1 por ejemplo, metros cúbicos, según las unidades que haya, ¿eh? Pero esa sería una forma de calcularla. ¿Sí? Vale. Segunda forma de calcularla. ¿De qué otra forma la podemos calcular? Bueno, en lugar de hacer primero una y luego la otra, lo que podríamos hacerlo es separarlas. Solo en este caso. Es decir, yo podría perfectamente decir, vale, en lugar de integrar primero respecto de x y luego respecto de y, en este caso puedo, y en este caso puedo porque la función me lo permite, ¿eh? Puedo coger y decir, vale, la y y la de y las voy a integrar por un lado y luego la x con la de x la integro por otra. Esta es otra forma de hacerlo. Como está multiplicando, esto lo puedo hacer porque está multiplicando, ¿eh?
Si estuvieran sumando ya no podría hacerlo. Pero en muchos casos verás que las integrales al final te acabarán quedando así. Y siempre y cuando los límites de integración sean independientes los unos de otros, yo podré separar esta integral y hacer si fueran dos integrales. Quiere decir que sean independientes. Fíjate que la x y la y una no depende de la otra. La x está entre dos valores y la y entre otros dos valores, pero no tiene por qué estar No relacionada. son funciones independientes. Correcto, esto es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Si esto lo hacemos, esto me quedaría y al cuadrado entre 2 de 0 a 2 y esta sería x al cuadrado entre 2 de 0 a 1. Si lo haces, nuevamente te vuelve a salir 1 otra vez. ¿Vale? O sea que esto podemos llamarlo su integración en recintos rectangulares. ¿Vale? Vale, compliquemos un poco más la cosa. Compliquemos un poquito más la cosa.